Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros y gustosamente, pues, entender a través de las redes sociales que tenemos disponibles, entender que Unidos en Diálogo es un programa en el cual se analizan, se discuten, se plantean lo que son los problemas nacionales e internacionales, pero a la vez, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. En este caso, es importante entender que ustedes tienen la oportunidad de conocer los problemas, pero también a la vez la oportunidad que a través del diálogo, la hermandad, se busquen las mejores soluciones a los problemas. Cuando uno tiene discordias, lo mejor es dialogar, entenderse y buscar el mejor camino hacia las soluciones. Pues hoy abordaremos un tema de interés nacional y que de una u otra forma tiene también aristas internacionales. Y definitivamente tenemos que buscar soluciones a ese tipo de problemas. Porque en la vida todo problema tiene soluciones cuando es problema. Cuando ya no es problema o ya no tiene soluciones, pues realmente deja de ser problema. Entonces, por lo tanto, los problemas tienen la posibilidad de solucionarse. Y hay que buscar ese camino a través del diálogo. Hoy hablaremos sobre la seguridad ciudadana, donde tenemos la oportunidad de escuchar a un experto, a una persona que nos va a ilustrar sobre esa temática, cómo nosotros podemos tener la oportunidad de crecer en nuestra seguridad y también tener la oportunidad entonces de tener libertad. Todo esto lo basamos en el artículo 72 de la Constitución de la libertad de expresión y, por supuesto, de los diferentes tratados internacionales y de las convenciones internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado en relación a la libertad de expresión. Tenemos de invitado hoy al abogado Edgardo Mejía. Entonces, sí, tenemos la oportunidad de tener a alguien. Bienvenido gracias, a Unidos en Diálogo. Gracias Por acompañarnos, abogado gracias a usted. Mejía, y gracias por venirnos a dar una información a la ciudadanía de cómo tener la oportunidad de protegerse. Por supuesto. Bienvenido a Unidos en Diálogo. Gracias, muy amable. Gracias por la gentileza de la invitación y, por supuesto, por la oportunidad de entrar a los millones de hogares que sintonizan su programa. Muy amable de su parte. Abogado, ¿dónde nació usted? Nací en Tegucigalpa, en el Hospital La Policlínica. ¿Y sus estudios dónde los realizó? Yo soy egresado de la Escuela de Carabineros de Chile, del general Carlos Ibáñez del Campo. Soy egresado del escalafón de Orden y Seguridad de esa escuela matriz de policías uniformadas. Saqué un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. Soy licenciado en Ciencias Policiales. Soy abogado. Y en el año 2023 yo defendí mi tesis en la Universidad de la Defensa de Honduras en el ámbito de la política exterior y la diplomacia. Y soy miembro de la primera promoción de la Universidad de la Policía Nacional en el ámbito de la maestría en política criminal, primera promoción. Excelente. ¿Cómo le da a usted esta inquietud desde joven de meterse a la milicia y buscar ese camino de los Carabineros de Chile, que son famosos en su tiempo? Gracias. Una de las mejores escuelas. Gracias. Mi padre era piloto de combate y pasé una influencia muy positiva con un servidor nato que tuvo hasta la oportunidad de luchar por mi país en la guerra de 1969. Mi padre trabajó 29 años en la Fuerza Aérea, compró los Tucano para la Fuerza Aérea, compró los F-5 para la Fuerza Aérea, fundó la Escuela de Capacitación de Mandos Intermedios y fundó lo que hoy se conoce como el primer escuadrón de defensa aérea, que son los escudos aéreos, que gracias a la voluntad del alto mando de la Fuerza Aérea Hondureña lleva el nombre de mi padre. El escuadrón se llama Edgardo Mejía Ramírez.
Entonces esa influencia me hicieron tratar de emular y de imitar pues la parte positiva de ser un servidor público portando un uniforme, y eso me llevó a servir en la policía durante 11 años. Todo eso le da experiencia a usted para abordar el tema de seguridad y posteriormente estudia Derecho. Sí, yo soy abogado. Terminé mi práctica profesional el 30 de noviembre del año 2020. Mi director en juicio era el abogado Juan Carlos Rodas. Y luego ya a nivel de posgrado, pues sí decidí estudiar una maestría en Política Exterior y Diplomacia, y en este momento, pues, como le decía, estudiamos una maestría en Política Criminal. Excelente. Parte de la problemática del hondureño, de todos nosotros, es que pasamos preocupados por la inseguridad que hay en el país. Sí, efectivamente. Y realmente uno pasa a diario, salgo o no salgo, voy a la puerta, no abro la puerta. Todo un proceso de toma de decisiones en cuanto a la seguridad. ¿Cómo podríamos hacer que el hondureño y la hondureña entienda las medidas que se deben tomar normales, pero también la importancia de que conformemos la unidad entre sectores donde vivimos De una manera integral, claro. para poder resolver este problema? ¿Cómo podemos lograr nosotros, por ejemplo, mejorar nuestra seguridad en nuestros hogares y en nuestros barrios y colonias? Bien, qué bueno que menciona hogares, porque el principal problema de la seguridad en Honduras no tiene que ver con el tema de investigación, doctor, como muchos hondureños afirman. Mis maestros en Carabineros de Chile decían que entre más prevengamos, menos vamos a tener que investigar. ¿Okay? Y ese adagio está pegado a un fragmento doctrinario y operacional que dice: no importa cuán rápido llegues a un procedimiento policial, corriendo, en motocicleta, en vehículo o en los países de primer mundo o hasta en helicóptero, siempre serás el último en llegar. ¿Okay? Eso refiere al hecho de que los países más civilizados en el ámbito de la seguridad ciudadana, doctor, le apuestan a la prevención. Los pilares de la seguridad ciudadana, doctor, son dos, y constituyen o están constituidos por la confianza que la ciudadanía derrama sobre sus fuerzas investigativas y preventivas, y en el ámbito de la reciprocidad, doctor, la lealtad que las fuerzas preventivas e investigativas deben reflejar hacia su sociedad o hacia la ciudadanía. Pero usted hablaba de hogares y barrios y colonias, y qué bueno que lo menciona, porque en este momento, o en los últimos, ¿qué diría yo?, 2-3 años calendario, lo que se ha enfatizado, doctor, y lo que mucho estudioso del ámbito de la seguridad ciudadana reconoce como el principal problema de la ciudadanía en cuanto a la seguridad, son problemas de convivencia. Problemas que suceden intramuros, dentro de los hogares, dentro de las casas. Tenemos un récord en lo que se refiere a temas de violencia intrafamiliar. Cuando yo llevaba legislación de menores, yo le pregunté a mi maestro en la Facultad de Leyes que si era necesario tener una fiscalía dedicada solo a este tema de la violencia intrafamiliar y la violencia pues, doméstica, y me decía: Edgardo, sí, solo ponte a pensar que el año tiene 365 días y el número de denuncias al año más o menos es de 5,000 meses. Entonces... Pues le cuento que la semana pasada tuve una invitada relacionada en defensa de las mujeres. Claro. Y nos mencionó que en estos últimos 3 meses se presentaron 1,900 denuncias. Sí. 1,901 con la del relajo que hicieron ahí con el colega dueño de medio de comunicación, Etrasmado López. Entonces, no resolvieron las 1,900, solo actuaron en las 5,900 y solo actuaron en las 5,901. Sí, es un tema muy, muy interesante porque
refleja uno de los principales ramales de lo que puede afectar a la sociedad hondureña en temas de seguridad ciudadana y es definitivamente, doctor Portillo, la indiferencia. La gente escucha a su vecino golpear a sus hijas, golpear a su esposa y siempre nos vamos por las mismas excusas. Es que si yo llamo o pongo la denuncia, el mismo policía le va a decir a la persona que la denuncié. Eso es una excusa. Número dos, existen los un poquito más conservadores que dicen, bueno, la verdad es que no es mi problema. Está sucediendo al otro lado de la pared. Y por supuesto existe la gente que lamentablemente refleja en el hogar donde fue criado y dice, lamentablemente, doctor, por algo la están golpeando. Eso pues, debería ser considerado altamente aberrante. Entonces, sí, existen muchos retos en el ámbito de la sana convivencia. El principal problema de la ciudadanía en términos de seguridad ciudadana, doctor, son problemas de convivencia, efectivamente. Bueno, ese es uno de los problemas. Claro. Pero si usted ve en una gran cantidad de barrios y colonias de la ciudad capital, tienen lo que alguno llamó barrio seguro, otros portones seguros, casa segura, de tal forma que usted ayuda a que se congestione más la ciudad, cerrando portones, queriéndose proteger, porque no hay forma de cómo usted se pueda proteger si no es haciendo eso. Y diferente como en otros países como en Estados Unidos, que son mayor cantidad de personas, pero allá incluso hasta las puertas son de vidrio. No nos vayamos tan largo, doctor, porque estamos hablando de la primera potencia del mundo. Es más fácil poder comparar con métricas y parámetros que son similares a nuestro país. Usted está hablando de que la gente perimetriza o asegura sus perímetros con bardas, barreras o murallas. En Guatemala, doctor, se ha tornado más eficiente y más efectivo. En Guatemala, por lo menos, doctor, a usted le dicen ¿para dónde vas? O lo abordan y le dicen ¿dónde vas a estar? Voy a estar en la zona 10, en la zona 11, en la zona 12 y le dicen no hay ningún problema. Ahí está Ciudad Cayalá, ahí están las embajadas, ahí están los centros comerciales. Ellos por lo menos tienen la garantía, doctor, de que si usted por el contrario le dice no, yo voy a ir a comprar ropa de maquila porque la voy a revender en Honduras y voy para la zona 1. Ah, ok. Entonces estamos claros de que a las 5 de la tarde te vas a salir de ahí. Por lo menos ellos lo tienen sectorizado, lo tienen georreferenciado. Y usted lo que me está diciendo es que un barrio social y económicamente privilegiado lo que hace es elevar murallas. El que está en la chiclera, volvemos a lo mismo, afuera de la muralla, ya ese no les interesa. Entonces, volvemos a lo mismo. La indiferencia es uno de los factores o de los retos más grandes que tenemos por vencer en el ámbito de la seguridad ciudadana. Pero peor aún, doctor. Hay un reto más grande y más profundo que tiene que ver con la conciencia operacional de los hondureños, doctor. Y esta tiene que ver con el hecho de que las personas tienen la tendencia a decir, yo me levanto a las 4:30, 5 de la mañana, yo le preparo la comida a mis hijos, yo despacho a mis hijos, lo despacho a la escuela, salgo disparado a las 7 de la mañana para mi trabajo, paso 8, 10, 12, hasta 14 horas en mi trabajo, regreso a mi casa, atiendo a mis hijos y preparo el día de mañana o me preparo para las actividades del día de mañana. Y la gente piensa, doctor, que por el hecho de ser personas de bien, ese régimen que llevan diario los hace inmunes o los mete en una burbuja social. Y dice, como yo no me meto con nadie, nada me debería de pasar. Eso los estudiosos más respetados en Latinoamérica como David Lee en México, Ignacio de la Torre en México, Paul Chávez en Costa Rica, Mario Contreras Ojeda en Chile, le denominan una falta de conciencia operacional. El mismo Alfredo Yuncosa. Porque hay que recordar que nosotros tenemos retos en el ámbito de la seguridad que están relacionados a inmigración irregular, depresión económica, falta de trabajo. Nosotros tenemos 3 fronteras. Entonces, hay una grandísima cantidad
de factores que inciden en la seguridad y mucha gente cree que por el régimen interno de vida que tiene, doctor, no debería afectarlo o no debería incidirle el hecho de que Honduras reciba en una semana averaje 1.500 deportados, ¿me entiendes? Que vienen a engrosar las filas de los desempleados y esa gente, doctor, de alguna u otra manera va a llevar comida a su hogar. Entonces necesitamos ampliar y profundizar y enfatizar, doctor, lo que es la conciencia operacional en el ámbito de la seguridad ciudadana individual y de nuestras familias. Esto significa, en otros términos, la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el no tener la oportunidad de un empleo, el no tener la oportunidad de llevar sus alimentos a la casa, el no tener la oportunidad de asistencia médica adecuada, el no tener la capacidad de tener una educación adecuada y el tener hogares desintegrados. Al final de cuentas, entonces, esto de la inseguridad que goza el país es un problema complejo. Y complicado, doctor, porque yo he tenido a bien analizar esto con profesionales de la seguridad que se dedican a la asesoría, a la consultoría y sobre todo a la auditoría de seguridad, pero desde la perspectiva social, doctor, y me dicen, Edgardo, todos los años los productores y exportadores de café se quejan de que hay que importar mano de obra para el corte del café. Yo nunca he cortado café, pero entiendo que es una actividad que requiere esfuerzo. Estar emmontañado y las condiciones climatológicas no son las mejores. Fíjate en la falta de mano de obra para el periodo del café en las montañas de Honduras. Pero, doctor, qué gran contradicción, que en las mismas montañas de Honduras, las autoridades policiales y militares de nuestro país todas las semanas aseguran sembradíos de marihuana y coca. Entonces también, doctor, aunado a lo que usted dice, hay un tema de valores en los que hay que trabajar profundamente, muchísimo. Porque no hay mano de obra para el café, pero sobra mano de obra para la marihuana y la coca, ¿me entiendes? Bueno, entonces esto realmente la seguridad nos amplía más el panorama a la situación del país. Claro, ¿Cómo estamos viviendo? O sea, hemos avanzado, bueno, que el secretario de Seguridad dice que estamos en un país casi en un paraíso de seguridad. Es que lo que sucede, doctor, es que hay áreas en las cuales nosotros, en el ámbito investigativo, inyectando el esfuerzo y el capital humano requerido, llegamos a ser referentes y referentes positivos. Por ejemplo, el célebre tema de la extradición, del que tanto se habló en el último trimestre. Si usted saca la estadística, doctor, y se dedica a estudiar el tema y el fenómeno de extradición, el año pasado, en el año 2024, hablando de año calendario, Honduras detenía a una persona solicitada en extradición cada 20 días. Ese es un referente en Centroamérica. Eso le da a usted la pauta y lo convence de que cuando usted le da a los policías hondureños los medios operacionales, logísticos, presupuestarios y, por supuesto, el correcto manejo y análisis de la información en pro de la detención de estos individuos, los resultados son muy positivos, doctor. Pero, por ejemplo, eso es un segmento. Eso es un segmento, por eso le decía. Pero tenemos una situación grave. Por ejemplo, en la ciudad capital, usted se sube a un autobús que viene, póngale, de Suyapa al centro, de Las Torres al centro, de la San Miguel al centro, del Carrizal al centro, lo asaltan. Le quitan su celular, le quitan lo poquito que usted ha hecho en su trabajo y sacrificio para llevar y comprar su burrita en el trabajo para poder trabajar ese día. Entonces, eso es lo que la famosa palabra percepción está sintiendo en carne viva el pueblo. Sí. Entonces, que me vengan a decir a mí
que estamos seguros cuando esto está pasando todos los días y nos está pasando casi a todos? Sí, ahí vamos a hablar de un tema, doctor, del cual podríamos hablar no solamente una hora, sino que toda la semana. Y es la integralidad en los esfuerzos de la seguridad ciudadana. Yo fui preescogido por un segmento del transporte hace aproximadamente unos 10 años y fui convocado para realizar los estudios y los análisis de riesgo en cuanto a las rutas, con miras a que si llegábamos a buen puerto en cuanto al tema de la contratación, el gremio del transporte pudiera tener tecnología en los buses, centrales de monitoreo, fiscalización y por supuesto supervisión tecnológica. Y todo quedó en sana voluntad o en una buena voluntad cuando el gremio me dijo a mí, en el edificio Plaza Azul hace como 10, 12 años, pero si yo tengo que ponerle un botón de pánico al bus, me dice, y un radio para que se reporte, y 2 cámaras en tiempo real, y GPS, le tengo que trasladar eso al usuario. ¿Por qué? Entonces, quien detuvo esa metodología de seguridad fue el mismo rubro de transporte. El rubro del transporte, doctor, es como los mercados. Los mercados todos los años se queman, doctor. Y usted y usted y yo, como usuarios de los mercados, manejamos de que en los mercados capitalinos lo que hay es gente pobre y esforzada. Y cuando los medios de comunicación llegan y le ponen un micrófono, a usted le dicen, sí, perdí 600,000, perdí 500,000 en inversión. Y dice uno, Dios santo, dije yo, ¿qué potencial el que tienen o para endeudarse o para invertir? El transporte es igual, doctor. La tecnificación de una unidad de bus no está en el cielo. Por supuesto, hay dispositivos de seguridad electrónica o de soluciones electrónicas de seguridad, doctor, que son hechos en China. Hay otros que son hechos en Estados Unidos, hay otros que son hechos en Japón y por supuesto hay otros que son hechos en Israel y en Alemania. Eso ya es dependiendo del mantenimiento preventivo que usted le quiera dar a un plazo. Y de la calidad que usted quiera. Exactamente, a un plazo de 6, 24, 36 o 48 meses, ¿va? Ya le dije los países y ya le dije los niveles de mantenimiento postventa. Y el primero que dijo es de 24 horas quizás. Exactamente, entonces... Porque la vez pasada compré una cámara de seguridad en una tienda allá al final del Boulevard Morazán, del Boulevard Los Próceres. Solo la conecté, me duró un día, al siguiente día ya no servía, ¿va? Bien. Entonces, y no quiero decir el nombre de la tienda para... No, por razones marketing. Pero es la tienda que está al final de Boulevard Los Próceres. Entonces, donde antes era la panadería Bambino. Lo mismo sucede, doctor, con el tema del transporte. Usted, le voy a poner un parangón comparativo para que la ciudadanía absorba y digiera realmente lo que queremos compartir con ellos, porque su teleaudiencia merece este tipo de análisis. Si usted pone una tienda de ropa, doctor, ¿okay? Usted no le puede decir a la ciudadanía, ese sector de camisas es más caro porque en esa esquina está instalada una cámara. No, doctor. Usted no puede castigar a la ciudadanía o a su clientela porque ha invertido en seguridad y tecnología, que lo que va a generar es lo que realmente todos queremos, un ambiente de seguridad. ¿Okay? Usted no puede castigar al cliente y general, no, como en ese sector de la tienda hay 4 cámaras, todo lo que está ahí es 25 o 40% más caro de lo que está acá. ¿Me entiende? O sea que, en conclusión, no hay seguridad en las unidades de transporte porque los transportistas no quisieron. Por falta de voluntad. Porque usted le puede decir a una tienda, doctor, en estos dorados tiempos, hay tanto integrador de seguridad electrónica en Honduras que usted le puede decir, no lo quiero comprar. Lo quiero alquilar mensualmente. Alquílemelo. Entonces ahí vamos a un tema, doctor, que ha estado sonando en los últimos... Pero realmente se podría insistir en dar esa seguridad. Usted le podría poner hasta branding a los buses y decirle, súbase a mi unidad, porque mi unidad cuenta con 2 cámaras en tiempo real, un botón de pánico, un radio para estarse reportando cada estación. Y decir, ahora, aunque yo he visto varios videos y ahí andaban circulando, incluso uno la semana pasada, donde 2 asaltantes se suben a un autobús, se supone que entonces si eso es una cámara del autobús, ¿no? Sí. Los toma
el cobrador solamente se hizo a un lado, se sentó en la tapadera del motor, Claro. dejó que los asaltantes entraran, incluso un pasajero que andaba con una gorra se salió, lo quisieron detener, forcejearon un poquito, pero se salió. Y a Claro. los demás lo asaltaron, al que se salió no lo asaltaron. Claro, por supuesto. Eso debe estar conectado, doctor, a lo que los estudiosos de la seguridad electrónica o de las soluciones electrónicas de seguridad denominan una central de monitoreo. ¿Ok? Para que usted interactúe con esa central de monitoreo y tenga un contraparte a donde elevar alarmas en tiempo real. Es un tema integral, pero es un tema que no, le reitero, no requiere de ingeniería de la NASA, ¿me entiende? Hablando de manera coloquial. O sea que sí se puede Sí se dar puede. seguridad Claro que se puede. a la ciudadanía en el Claro. transporte público. Claro que se puede. Es más, sería uno de los valores agregados más fuertes que motivarían y estimularían a la población a acceder a determinada unidad de locomoción colectiva, doctor. Y el costo no es tan elevado. ¿No, doctor? Dependiendo, por ejemplo, el contacto que tengan las unidades de transporte, aunque yo le voy a ser sincero, yo en lo personal considero que esas rutas tan largas que existen, porque yo me acuerdo que cuando yo vivía en Villadela, me iba desde Villadela a la universidad en uno, pero si quería ir al San Felipe me iba en el de Tiluarque La Sosa o Tiluarque San Miguel y hacían todo el recorrido. Pero ahora como la ciudad ha crecido tanto, Claro. el complejo de la ciudad es diferente como era hace 20, 25, 30 años. Entonces, yo considero en lo personal que esas rutas se deben cambiar. Se debe zonificar la ciudad de tal forma que incluso las rutas se deben cambiar donde está la población que realmente necesita, para favorecer a los transportistas que ganen más, pero también para mejorar la seguridad y agregarles todo este proceso de tecnología de vigilancia en tiempo real para poder tener seguridad en el transporte público. O sea que sí se puede. Sí se puede. ¿Qué otra medida más se puede hacer en relación a todo Enlazar la central de monitoreo al 911 y que sea el personal de la Policía Nacional y los involucrados en el 911 los que estén interactuando con el capital humano del transporte? La policía tiene que estar alerta. Por supuesto. Ahora, porque un problema grave de esto es que ¿de qué sirve que tenga un botón de pánico, de que tenga la cámara, que esté conectada al 911? Si nadie va a reaccionar en tiempo pero el adecuado. Policía, por ejemplo, en lugar de estar, digamos por así, enfrente del hospital escuela, que es una zona muy transitada, el policía más cercano usted lo va a encontrar en el Carrizal. Sí. O sea, eso significa entonces por eso que le decía debe existir una coordinación entre las autoridades, entre la empresa privada de transporte y entre las autoridades locales incluso, porque las autoridades locales tienen su policía municipal. Claro, por eso le decía Entonces, yo que es un tema de integralidad y de esfuerzos y de voluntad. Entonces hay soluciones Claro a ese sí, problema. Claro que sí. O sea, le puede asegurar que usted, por ejemplo, viene desde el lado de estudiar de la Universidad Católica, estudiantes o los que viven por allá, pueden abordar una unidad de transporte, disminuir la cantidad de vehículos que vienen de la zona, porque usted ya se sube a una unidad de transporte segura. Colectiva, claro. Entonces hay oportunidad. Claro que sí. Lo que hace falta es la voluntad. Sí, señor. Y la capacidad de pensar cómo hacerlo. Y la coordinación y la integralidad. En Santiago de Chile hay una unidad, que no voy a comparar nuestro país con Chile, pero en Santiago de Chile hay una unidad que se llama Comisaría Metro. Y solo se encargan del subterráneo de Santiago, que tiene 8 líneas. Y esa situación se puede hacer en la ciudad capital de Honduras. Sí, señor. Santiago de Chile tiene 15 millones de habitantes. Honduras, Tegucigalpa tiene 2. Ok. Nos vamos a ir a una pausa. Al retornar vamos a necesitar profundizar un poquito más en lo que son las unidades de transporte público. Pero también el otro problema es que usted ve en su vehículo, se detiene en un semáforo y lo asaltan. Porque el tráfico es tremendo. Y andan con un cinismo tan bárbaro que andan asaltando de carro en carro. Y nadie hace absolutamente nada, ni la policía. Pregunta aquí, ¿la policía no tiene casuística y zonificación donde más sucede eso para que estén cerca y no esté, por ejemplo, en lugar de que
esté ahí cerca del hospital de escuela o que esté en el semáforo allá por Razón Plaza o en el otro que es famoso, creo, por los juzgados de Comayagüela, está en el Carrizal o en la base o donde nadie lo necesita, pero no está en esos lugares. Porque déjeme decirle, tengo tiempos, pero tiempos de no ver un policía en la calle como se miraba antes, que nos daban un poquito de medio seguridad. Vamos a hablar de ese tema al retornar de la pausa en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer la problemática nacional e internacional, pero a la vez, a través del diálogo, buscar las soluciones. Que eso es lo que importa realmente en un país como el nuestro, buscar las mejores soluciones. Cuando las hay, tenemos la oportunidad de resolver esos problemas y tener una mejor convivencia. El país necesita de diálogo, el país necesita que nos unamos, el país necesita eliminar ese odio infecundo que malos hondureños nos han implementado hace algunos años. Sacudamos ese odio y entremos en una relación adecuada como hermanos, como seres humanos, como hondureños, para poder salir del subdesarrollo. Ni un país en ninguna parte del mundo puede salir del subdesarrollo con su sociedad dividida, con su sociedad rota, con su sociedad que no tiene ni el mínimo sentido de convivir y de unidos sacar adelante el país. Por eso estamos hablando de un tema de interés en el cual estamos llegando a conclusiones que se requiere unificar criterios y unificar esfuerzos y unificar instituciones en diferentes sentidos para poder tener una real y mejor seguridad, que no entendemos por qué los que han estado antes y los que están ahora no han hecho absolutamente nada de lo que hemos estado hablando en este momento. Abogado, Dígame. cuando nos fuimos a la pausa quedamos con la inquietud que se la trasladamos a usted, ¿verdad? Entonces queremos escuchar realmente que usted nos explique parte de esa problemática en relación a lo que estamos hablando de la seguridad del transporte, pero a la seguridad de las personas cuando van en su vehículo y se detienen en un semáforo, ya dijimos algunas zonas, y la situación de la ausencia de las policías en las calles para darnos la seguridad y conociendo dónde son los focos de mayor atención, pues tener una posibilidad de que usted goce de seguridad. Sí, doctor. Definitivamente hay una realidad que hay que saber aceptar y digerir, doctor. Nosotros somos un país con muchísimos retos en el ámbito administrativo, operacional, logístico y presupuestario. Eso nos lleva a una realidad muy marcada y enfática, doctor. Cuando el país enfatiza esfuerzos en todo lo que se refiere a crimen organizado transnacional, hay una tendencia o una casuística, como usted mencionaba en el primer segmento, a que el tema de seguridad ciudadana se vaya al alza en cuanto a tendencias alcistas y en cuanto a vulnerabilidades. Todo lo contrario, doctor. Cuando un país como el nuestro, un país pobre en el ámbito presupuestario, le enfatiza sus esfuerzos en el ámbito de la prevención, el patrullaje, el segmento poblacional del cual usted está preocupado como expositor en este programa, que es el que usa la locomoción colectiva, el que usa su vehículo para ir a trabajar. Cuando se hacen énfasis operacionales en ese segmento de la seguridad, créame que el tema del crimen organizado internacional se va hacia arriba. ¿Okay? Porque como país, con temas de limitaciones presupuestarias, organizacionales, presupuestarias, operacionales y administrativas, tenemos ese gran reto. O estamos en el ámbito de la seguridad ciudadana, del que vende las tortillas en los Dolores, del que usa la locomoción colectiva, del que está expuesto a que
sea víctima de robo con intimidación en un semáforo. Eso a lo que nos lleva, doctor, es a enfatizar y a profundizar en lo que hablábamos en el primer segmento. La población debe tener mayor y mejor comunicación con sus autoridades preventivas e investigativas, y la población, doctor, debe tener un apresto operacional más profundo. ¿Qué significa esto? Variar las rutas, variar los horarios, ser más disciplinado con las redes sociales, ser más disciplinado con los teléfonos celulares, tener una comunicación más expedita con nuestras familias, planear nuestras rutas, doctor, e ir comunicando a nuestros seres queridos o sector cercano a nuestra persona el desarrollo de nuestras rutas. Nosotros tenemos la tendencia, doctor, a dejar que el individuo que viene en un vehículo suene su bocina y acceda a nosotros, cuando debería ser al revés, que nosotros accedamos al individuo que nos genera confianza, o en el mejor de los casos, llamar a un radiotaxi o a un taxi que ya conozcamos con anterioridad, que hayan referencias familiares o de amistades o referencias profesionales que digan, este es el individuo que si yo no tengo un vehículo hoy porque está en una revisión técnica, me va a llevar de punto A a punto B. Es en el caso de los taxis. En el caso de la conducción vehicular individual, doctor, somos extremadamente predecibles. En el año 2001 yo tuve la grata oportunidad de ser el edecán del ministro de Seguridad del momento. Él es el abogado Gautama Fonseca Zúñiga. Y lo que hoy se llama Didapol, en aquel momento se llamaba Asuntos Internos, y estaban empezando a recibir llamadas, mensajes y amenazas. Y me dijo, hágase el análisis de riesgo, y era muy sencillo. Se subían a la misma hora, en la misma esquina, en el mismo colectivo, y se bajaban en la misma esquina. Eran extremadamente predecibles. Y la labor y responsabilidad de no ser predecibles y no caer en rutas y rutinas, doctor, es individual. Y es una responsabilidad que debemos reflejar, no solamente con nosotros, sino con nuestros familiares. Pero usted mencionó algo importante, Claro. que nosotros como ciudadanos debemos de utilizar lo más posible el acceso a las autoridades. Claro. Nosotros, Pero ¿de quién depende eso? Si, por ejemplo, yo le diré aquí honestamente, no sé ni siquiera cómo poder pedir auxilio a alguien. Uno llama al 911 y no hay respuesta. Uno llama al que antes era de la policía, no hay respuesta. Uno llama a cualquier número y dicen, no, llame al otro porque este no está para eso. No, llame al Core 7, llame al Core 9, llame al Core acá, llame al Core... Es la gran chucha. Entonces, en lo que usted hace 1.000.000 de llamadas, entonces la población pierde la confianza en eso. Entonces, ¿quién es responsable? ¿La sociedad o las autoridades que fueron embestidas de esa autoridad gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos y a lo que nosotros deseamos como ciudadanos que se nos brinde un servicio? definitivamente volvemos al esfuerzo de integralidad, doctor. Hay un tema de población, policía, medios de comunicación como estos, que este tipo de foros lo que busca es orientar a la población. Hay un tema en donde se va a involucrar a la Fiscalía y hasta el Poder Judicial. Pero le puedo garantizar de que en un altísimo porcentaje de casos, cuando usted le pregunta a alguien dónde vive, en la Kennedy, ¿cómo se llama el jefe de la UMEP de la Kennedy? No lo sabe. Y es obligación de la población ir y decirle, hey, sí, si yo quiero anteponer una denuncia aquí, ¿cómo hago? ¿En qué horario? ¿Quién me la va a tomar? ¿Cuáles son los requisitos? Hay gente que llega a las postas policiales, doctor, y le su identidad, no la traje. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, hay un tema de integralidad, bueno, doctor. tal vez no la llevó porque lo saltaron y le robaron la tarjeta de identidad. Hay un tema de integralidad, doctor, de esfuerzo, y de nuevo, hay un tema de conciencia operacional en donde la gente debe entrar en conciencia plena y completa, doctor, de que nosotros vivimos en Honduras, no en Disneylandia. Sí, pero por ejemplo, recientemente hubo un caso. Una periodista fue asaltada en un autobús y no le tomaron la denuncia en la policía porque ella no dio el nombre del ladrón. Sí, yo no le voy a negar, doctor, de que nosotros, de que la policía, como institución humana, tiene muchísimos retos que están enfatizados más que todo, doctor, en el tema de la supervisión. ¿Entiende? La supervisión y la fiscalización en la policía son un reto, así como usted lo mencionaba durante la primera pausa,
con el tema de todo lo que se llama, todo lo que se refiere a seguridad y vial y control de tránsito. Hay retos profundos porque hay que saber admitir algo, doctor. Todo mundo quisiese que con X o Y o determinada medida el delito se detuviese o parara. Y el delito, doctor, no se detiene. El delito solo muta y se dinamiza. Y eso es una realidad que debemos aceptar. Y entonces, si eso muta, eso cambia, y lo sabemos, entonces ¿por qué la policía y las autoridades que relacionan de seguridad no hacen lo que deben hacer ante esas mutaciones que se presentan en la delincuencia? O sea, si se sabe qué es lo que sucede, las penas son muy suaves, no se toman medidas, por ejemplo, lo que sucede incluso con los Uber y con los VIP, que usted tienen aplicaciones, realmente usted no sabe si son seguras o no seguras y le piden todos sus datos. O sea, ¿qué significa para nosotros como hondureños, Claro. no en el buen castellano, sería mentiroso decir, en el lenguaje nuestro, ¿qué le puede decir? No hay alcalde en el pueblo. Bien, hay dos extremos, doctor, y dos aristas muy profundas que analizar. A lo largo y ancho de Honduras, la Policía Nacional a diario realiza entre retenes, patrullajes a pie, patrullajes móviles, allanamientos y aseguramientos, más o menos unas 1000 operaciones al día en todo el territorio nacional. Pero hay que saber admitir algo, doctor. La policía no procesa delincuentes. ¿Okay? La policía está investida de un empoderamiento para prevenir, Solo si encuentra infragante. investigar y detener. ¿Okay? Exactamente. La flagrancia tiene que ver con la detención. Hay un segmento de esta integralidad de este esfuerzo en donde precisamente la Fiscalía General de la República está involucrada y por supuesto los medios de comunicación, porque en Honduras, doctor, las cosas resultan solamente cuando son filtradas por los medios de comunicación y existe ese seguimiento integral. Hablábamos en el primer segmento acerca del esfuerzo integral. Los medios de comunicación tienen un rol crucial en esto, porque si no todo entra en olvido, todo deja de ser voy a hablar de una manera muy coloquial, el típico churro periodístico. Entonces, los medios de comunicación y la Fiscalía tienen un trabajo enfático que hacer en cuanto a la coordinación e integralidad. Es que nuestros gobernantes no han entendido que los medios de comunicación somos aliados. Y entonces ante cualquier crítica lo que creen es que uno esté en contra del gobierno. No, doctor, porque por el contrario, no les ha caído el 20. de que son el mejor filtro. Pues sí, pero es que no les ha caído el 20 y creen que son dueños del Estado, que ni saben el significado de Estado quizás. Como se creen que son dueños del Estado, entonces usted no puede ni siquiera criticar. Y entonces amenazan con llevarlo a un juzgado, con llevarlo a la fiscalía. ¿Por qué? Porque usted les está diciendo, hey, señores, miren, abran los ojos, está pasando esto. ¿Ah? No hay medicamentos en los hospitales, no hay seguridad, no hay alimento en nuestras bocas, en nuestras mesas. Ah, no, el doctor está hablando en contra del gobierno. O sea, yo no estoy hablando en contra del gobierno, estoy hablando de la realidad que estamos viviendo y que como ciudadanos estamos dando oportunidad a los que nos gobiernan de que escuchen no solo el problema que estamos viendo y percibiendo, sino las posibles soluciones como las que usted está brindando en este momento. Creo que lo que debe existir, doctor, es una cultura de transparencia y de observancia y sobre todo de dación de cuentas. Juan Domingo Perón solía decir en Argentina, todos somos buenos, pero supervisados somos mejores. Tenemos una gran cultura muy negativa a dar cuentas y creemos que siempre que se nos supervisa y se nos fiscaliza es por razones anómalas o por razones inquisitivas, cuando lo mejor que puede haber en el ámbito social para reflejar buena voluntad en el ámbito de la seguridad ciudadana es precisamente abrirse y estar dispuesto a dar cuentas a la sociedad, porque al final de cuentas la razón de existir de toda fuerza policial es velar por el sueño y la tranquilidad de la ciudadanía. Es que, por ejemplo, eso viene en lo que es gestión por resultados. Claro. Una gestión por resultados
si alguien que nos gobierna, ya sea a nivel nacional o a nivel local, entonces si usted como ciudadanía, a través de un medio de comunicación, él le dice, mire, el funcionario fulano de tal que se encarga, o sin decir eso, mire, óigame, hay problemas en los hospitales, no hay medicamentos, no hay lo otro, pero también la carne está subiendo, la carne no está a 7 lempiras la libra de pollo, la realidad es que está a 32 o 36 lempiras la libra de pollo, no a 7 ni a 8, pero no, se enojan porque hacen esas críticas y los encapsulan, como si es una crítica al gobierno. Hey, si usted no me está dando resultados, el presidente debe decir, hey, va para afuera y venga otro funcionario que cambie las cosas. Eso es gestión por resultados. Claro. Lo mismo en seguridad. Por más que el secretario de Estado en el despacho de seguridad nos diga que estamos seguros, por Dios santo, estamos inseguros. No podemos salir ni a la puerta de la calle. No puede salir usted al mercado San Isidro, al mercado Zonal Belén o al otro mercado, llámese como se llame, al San Pablo, al Perisur o al de la Kennedy, o al Mamachepa o a cualquier otro lugar, porque corre el riesgo. No puede subirse usted en el bus del Carrizal La Sosa, Tiluar que San Miguel o Las Torres, ¿qué? ¿Las Torres cuál es? No me acuerdo para dónde van las Torres, pero San Miguel. Torre Centro. Entonces, al final de cuentas, usted está inseguro, pero nadie nos escucha. Y los gobernantes no entienden que se deben al pueblo y que si el pueblo está gritando es porque algo está pasando. Es como cuando usted toca la puerta. Como médico yo les digo a los pacientes, el dolor de cabeza no es una enfermedad. El dolor de cabeza es un llamado a la puerta. Un reflejo, claro. Un llamado a la puerta, porque es un síntoma, un llamado a la puerta que algo en su organismo está mal. Entonces, si el pueblo se está quejando de que hay inseguridad, de que hay, etcétera, etcétera, ya no voy a decir porque van a decir que es crítica al gobierno, es que los gobernantes entonces deben de escuchar al pueblo y decir, bueno, este funcionario que nombré en este cargo no me está sirviendo, no me está dando respuesta. Y los presidentes no han entendido que aunque le soben el hombro y le dicen son los mejores, al final de cuentas, quien queda mal es el presidente. No es el ministro o el secretario de Estado de tal X, Y o Z cartera, porque uno ni se acuerda de quién es el ministro o secretario de Estado. Al final de cuentas uno siempre se acuerda del que dirige, que es el presidente. Entonces la culpa del hambre, falta de medicamentos, de esto, de las carreteras malas, de inseguridad, es el presidente. Pero porque nombra personas incapaces y aunque se les critique, no los remueven de su cargo para poner otras personas, así sea de su mismo partido, pero que tengan mayor capacidad. Y lo mismo sucede en el sistema de seguridad. O sea, hay problemas, estamos planteándolos aquí. Usted los ha vivido, usted los conoce, usted conoce y entiende como experto en seguridad que los problemas están ahí. ¿Cómo los podemos resolver si los secretarios de Estado no escuchan esta problemática? Y mucho peor, entonces van a escuchar una solución posible a esos problemas. Sí, habría que enfatizar, doctor, básicamente lo que usted está diciendo es que no estamos acostumbrados a la sana crítica, pero también hay que saber aceptar de que en el ámbito de seguridad muchísima gente opina y toma decisiones y como usted lo ha dicho en los 2 segmentos que llevamos en este programa, no conocen el chiverito, no conocen la trocagua y no conocen la cuesta del centavo, ¿me entiende? Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos es que las personas que hagan este tipo de análisis y críticas constructivas sepan de lo que están hablando en el ámbito preventivo e investigativo. Bueno, entonces yo supongo que en la Secretaría de Seguridad hay expertos, así como usted, que conocen de la situación, conocen de los problemas que se dan en el chiverito, conocen de los problemas que se dan en el estadio, de los problemas que se dan en las torres, de los problemas que se dan en el Carrizal, de los problemas que se dan en la avenida Jerez en el centro, los problemas que se dan en la Flor del Campo, los problemas que se dan en el Carrizal, en la Ulloa, en etcétera, etcétera, etcétera. Y si saben, ¿por qué no intervienen? La verdad es que eso tiene que ver con varios factores, doctor. Habría que ver y analizar individualmente. Cada caso es diferente y por supuesto hay que recordar que muchos de los casos involucran delitos de orden privado y delitos de orden público y solamente los delitos de orden público son perseguibles de oficio.
Entonces, por ejemplo, una de las situaciones más frustrantes que pueden haber en el ámbito policial es precisamente lo que tiene que ver con convivencia. Porque usted llega a las 3:30 de la mañana en una patrulla a la colonia Estados Unidos, encuentra a la señora con los ojos totalmente inflamados de los golpes que le han propinado. En cuanto usted sube a la pareja o al conviviente a la patrulla, la primera que le dice, suéltemelo, es la esposa. Y la mujer golpeada. Entonces, hay que ver, doctor, que volvemos a mencionarlo, es un tema de convivencia y es un tema de integralidad, definitivamente. Sí, pero realmente esa es una solución a ese tipo de problemas. Claro. Que se está viviendo y es real. Sí. Pero el otro problema grave, por ejemplo, es que la persona sale de su casa, no sabe si va a llegar viva o no va a llegar. No sabe si va a llegar con su celular que salió o no va a llegar. No sabe si va a llegar con sus 100 o 20 o 30 lempiras que salió para poder llegar. No hay transporte seguro en el día y ya no hay transporte ni seguro en la noche. Entonces, estamos ante un desorden en el cual nadie quiere ponerle orden a la situación en la que estamos viviendo como ciudadanos hondureños y capitalinos. Y ese orden tiene que ver con dos aristas muy interesantes que usted acaba de mencionar, doctor. Cuando recibíamos clases en la Universidad Nacional de la Policía de Honduras en un diplomado de Administración y Gestión de Empresas de Seguridad, Agustín Avelar nos decía, fíjense que las cajeras de los bancos, sin ser criminalistas ni criminólogos, tienen mucha conciencia de seguridad ciudadana. Llegan a la puerta del banco y se quitan pulseras, relojes, alhajas, celulares y anteojos. Los hondureños tenemos que aprender a vivir, doctor, con algo que nos es muy difícil aceptar y es con temas de bajo perfil. Los hondureños somos ostentosos, doctor. Ostentamos marcas, ostentamos celulares, ostentamos joyería, ostentamos y somos indisciplinados profundamente en el ámbito de la disciplina de las redes sociales. Y nosotros debemos aprender a vivir en bajos perfiles en la República de Honduras y somos muy negativos a aceptar eso. Yo estoy de acuerdo en eso que usted dice, pero parte de los derechos que le da la Constitución de la República es que usted pueda andar un Rolex con un anillo. No, un Rolex no, pero con un anillo simple, sí, el de graduación, con su anillo de matrimonio. Sí. O sea, eso es un derecho. Entonces, si usted elimina ese derecho o esa libertad que tiene, porque tiene incapacidad de quienes deben brindarnos la seguridad, entonces, ¿qué nos espera y qué podemos hacer ante esa indefensión en la que nos encontramos? La verdad es que eso tiene varias aristas, como lo decíamos al principio del programa, doctor. Número uno es el déficit de policías que tenemos en las calles. Y dos, la falta de comunicación expedita con nuestra policía. Nosotros tenemos un déficit aproximado de 40-42% de policías en Honduras. Nosotros tenemos 23,000 policías actualmente en la República de Honduras y deberíamos tener 36,000. Y hay como 75,000 de seguridad privada, ante 25,000 de la Policía Nacional. Hay un poquito más, doctor. Sí. O sea, me quedé bajo. Sí, el capital humano que está asignado a labores de integración de seguridad privada es impresionantemente alto. Sí. Con niveles de capacitación muy básicos. Muy, muy básicos. O sea, con incapacidad conforme a lo que la policía tiene. Sí, la verdad es que el tema de las empresas de seguridad es un tema muy interesante, pero muy complejo también, porque ese es un estira y encoge, doctor, bastante complicado, porque cualquiera creería que el dueño de la empresa de seguridad, cualquiera creería que el integrador de la empresa de seguridad es, hablando de una manera muy coloquial y básica, el malo de la película. Y no es así, doctor. En la República de Honduras, doctor, es impresionante ver la calidad y la cantidad de empresas que le dicen al dueño de una empresa de seguridad,
el salario mínimo acaba de subir 7%, como sucede todos los meses de febrero, más o menos en la primera semana de febrero de todos los años. Y en la Gaceta salió publicado de que oficialmente hay que aumentarle al empleado que está basado en el salario mínimo 7%, ¿sí? Bueno, eso lo mencionaba ahorita en el Congreso, que el Congreso quiere sancionar a las empresas de seguridad por eso, ¿va? Eso es algo político que lo mencionaron políticamente. Y es impresionante, doctor, la cantidad de empresarios de índole nacional e internacional que le dicen al dueño de la empresa de seguridad, bueno, dijo la Gaceta que el salario mínimo tenía que aumentar 7%, ¿sí? Pero yo te voy a reconocer 4%. El otro lo absorbes tú. Si no, yo cambio de empresa de seguridad. Esa es una realidad dura, doctor, y es una realidad irresponsable. Y sucede todos los días en nuestro país. ¿Pero por qué sucede? ¿Por qué necesitamos de empresa privada de seguridad teniendo una policía nacional? Doctor, porque como le decía, el déficit de policías que tenemos es impresionante. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Si usted paga sus impuestos, ¿para qué los paga? ¿Para que los funcionarios anden viajando o para que satisfagan mis necesidades básicas y del resto de la población? Usted paga impuestos para obtener reciprocidad por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. Hay falla en eso. Y lamentablemente estamos llegando al final del programa. Me gustaría que usted, en un resumen breve, nos diga si tenemos la posibilidad o no existe posibilidad de mejorar nuestra seguridad ciudadana si se hace una buena gestión técnica y científica en seguridad, pensando en el individuo de a pie, en el individuo que anda luchando en su vehículo a diario. ¿Hay o no hay posibilidades para que nosotros podamos brindarle seguridad a la ciudadanía capitalina y al resto del país? Definitivamente sí, doctor, y los componentes son la ciudadanía o la población, su policía, la fiscalía, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación, apartando o quitando el dedo de la llaga, eso no va a resultar. Todos necesitamos en Honduras ser fiscalizados y supervisados porque la palabra seguimiento es algo muy lejano en lo que se refiere a la realidad de la seguridad ciudadana en Honduras. Tenemos que tener seguimiento y ese seguimiento solo se consigue con la fiscalización y la supervisión y la dación de cuentas. ¿Cree usted que haciendo una buena gestión municipal en el Distrito Central, a través de la alcaldía municipal, se pueda mejorar la seguridad ciudadana? Sí, no solamente porque es una necesidad, sino porque es una tendencia a nivel mundial, doctor. La descentralización de funciones lleva en Santiago de Chile aproximadamente 26 años. Y las centrales de monitoreo municipales son amigables y fáciles de incorporar y de configurar. Una central de monitoreo municipal que tenga no solamente policías a pie, sino que drones, motocicletas, patrullas, ambulancias, servicios de grúa, porque en Tegucigalpa a la hora pico se colapsa de 5 a 7 de la noche y la gente llega a sus casas en base a viveza, astucia, sagacidad y práctica en el ámbito de la conducción. Entonces sí hay posibilidades muy positivas para la capital. Bueno, yo le quiero decir a usted que para nosotros, en Unidos en Diálogo, creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave cruciales, ¿sí? Para poder construir un futuro más justo. Así es. Y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Así es. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.